Este ser es uno de los más monstruosos que ha existido entre muchos asesinos seriales. Su nombre muy conocido y su historia muy extensa por todas las atrocidades que cometió. Hoy te contaré la historia del payaso asesino John Wayne Gacy. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast, donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Muchísimas gracias porque están aquí y hoy les voy a platicar acerca de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Su historia es muy extensa y debido a eso, bueno, pues esta es la primer parte. Así es, este tema será en 2 capítulos y hoy les platicaré los inicios, la infancia, de cómo se fue formando hasta cierto punto, tratar de entender cómo esa mente retorcida surgió, por qué se forjó de esa forma, y eso es lo que veremos en este primer capítulo, y ahí un poquito de los delitos que cometió. Ya en el segundo capítulo les platicaré más a fondo las atrocidades, las monstruosidades que cometió en contra de otras personas. Así que bueno, pues fíjense, cuando hablamos de asesinos seriales nos referimos a un fenómeno que ha fascinado y perturbado a la sociedad durante décadas. La definición más aceptada describe a un asesino serial como una persona que ha cometido al menos 3 homicidios en distintos momentos y lugares separados por intervalos de tiempo. Estos intervalos, conocidos como periodos de enfriamiento, son clave porque distinguen a este tipo de asesinos. Desde la criminología, figuras como Robert Ressler, quien popularizó el término serial killer, explicaron que este tipo de sujetos no matan solo por impulso inmediato, sino que desarrollan patrones, rituales y motivaciones complejas. Muchas veces estos crímenes están ligados a fantasías, necesidades de control o conflictos psicológicos profundos. Dentro de este universo oscuro, uno de los más impactantes es el de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Y bueno, pues la realidad es que este ser, este criminal, tuvo muchísimos, ¿cómo se puede decir? Crímenes. Desafortunadamente su actividad criminal es amplia, atentó en contra de muchas personas y eso también da pie a que sea un caso de estudio por las personas que investigan, las fuerzas policiales, la gente que estudia criminología y todo este tipo de temas para poder entender mejor. A partir de él se pudo entender un poco más los patrones, las causas que pueden llegar a originar que este tipo de personajes con una mente fragmentada sean tan violentos, sean tan recurrentes en su vida criminal. Y fíjense, el nombre de Gacy no fue casual. Su madre lo eligió en honor al famoso actor John Wayne. Sin embargo, John Wayne está estrella allá de los Estados Unidos. Sin embargo, lejos del heroísmo cinematográfico, Gacy se convertía en uno de los criminales más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Nació el 14 de marzo de 1942 en Chicago, en un entorno familiar profundamente conflictivo. Su padre era violento, alcohólico y abusivo, mientras que su madre, aunque afectuosa, aparece en muchos relatos como una figura emocionalmente inestable.
Se sabe por registros médicos que desde su nacimiento John sufrió mucho. Por un problema al momento de su parto provocó que durante los primeros 3 meses de vida tuviera que estar bajo medicamento y revisiones constantes por los doctores. De hecho, gran parte de su medicación fue con supositorios, algo que es muy agresivo para un recién nacido. Y bueno, esto en su momento se especulaba, había rumores pero no había un dato confirmado. Ya después entrevistan a su mamá y resulta que la madre de John confirma que sí, que este tipo de tratamiento recibió su hijo en los primeros meses de vida. Este contexto es importante porque aunque no explica completamente su conducta, sí aparece como un patrón frecuente en muchos asesinos seriales. Infancia marcada por abuso, humillación o negligencia. Que bueno, cabe destacar que esto de que en sus primeros, en su infancia, este tratamiento estuviera por recetado o estuviera su tratamiento con supositorios, pues la verdad es que no se le puede catalogar que por esto después fue un asesino serial, ¿no? Pero este es un elemento que se suma a todo lo demás que ahorita les voy a platicar. Durante su niñez, Gacy era visto como un niño responsable, con buen desempeño escolar y socialmente integrado. Pero al mismo tiempo sufría problemas de salud, episodios de pérdida de conciencia y una constante necesidad de aprobación paterna que jamás fue satisfecha. Su padre, quien desde el día 1 lo trató como una escoria, un afeminado, bueno, al respecto de esto, la doctora en psicología humana Helen Morrison, de quien se obtuvo gran información para poder entender este caso, tuvo la oportunidad de hacer una serie de entrevistas con John y su familia, pero pues más entrevistas con John Wayne Gacy, claro, posteriormente a ser preso, ¿verdad? Particularmente ella quería indagar, quería tener entrevistas con el núcleo familiar de Gacy, con su papá, su mamá y sus hermanas, pero desafortunadamente no tuvo mucho éxito con la demás familia y con quien más pudo platicar, entrevistar, fue a John Wayne Gacy. De su padre, de Gacy, se sabe que fue un abusador y fue muy extremo, ¿no? O sea, no era nada más con una palabra, sino que iba mucho más allá y esto claramente empezó a marcar la psicología, la mente de este criminal. Su padre lo descalificaba constantemente y a través de la indiferencia y los insultos sumamente hirientes es como trataba a su hijo. Le decía afeminado, que era una niñita y le impedía el vínculo con las mujeres de la casa, que fundamentalmente era con la madre de Gacy. Lo rechazaba permanentemente y cuando estaba alcoholizado, que era casi todo el tiempo, bueno, pues lo golpeaba y lo humillaba. El comportamiento del padre generaba en John Wayne Gacy una frustración muy grande y un intento incesante de obtener su aprobación y amor. Por el contrario, el señor John Gacy nunca demostró el menor interés por su hijo. Incluso cuando su conducta y sus logros fueron excelentes, aún así no tenía interés en el niño. El padre se volvió un objetivo inalcanzable y una razón de lamento en la vida de John Gacy, quien inclusive llegó a justificar su actitud diciendo: "Nunca evadí a mi padre porque lo amaba". Y bueno, de su madre, que es un poco más compleja la situación, a pesar de amar a John, nunca tuvo una relación tan cercana con él. Nunca le mostró un espacio donde él pudiera ir a refugiarse en los maltratos de su padre. De hecho, ella prefería callar para no ser reprimida por John Sr. Por el contrario, sus hermanas, una 2 años mayor y la otra una 2 años mayor que él y la otra 2 años menor que él, pues, buscaban ayudar al pequeño John.
Sin embargo, con el paso de los años se distanciaron y no tuvieron la oportunidad de reforzar ese vínculo familiar. A medida que crecía, comenzaron a aparecer conductas que luego serían interpretadas como señales tempranas de desviación: fetichismo, confusión en su identidad sexual y una relación problemática con el cuerpo y la intimidad. Le gustaba usar ropa interior de sus vecinas y masturbarse con dichas prendas. En su juventud, tras mudarse a Las Vegas, trabajó en una funeraria, donde él mismo confesó después haber tenido experiencias relacionadas con necrofilia. En las palabras de la doctora que les platicaba anteriormente, que investigó este caso de John Gacy, Gacy le comentó a ella que le comenzó a gustar a meterse, le decía, me comenzó gustar a meterme en los ataúdes y cerrarlos para poder sentir qué se sentía estar muerto. Después adquirió un gusto por subirse sobre los cadáveres en los ataúdes y presionar su cuerpo contra ellos para sentir algo entre sus piernas. Este tipo de comportamiento ha sido analizado por especialistas como una manifestación extrema de cosificación del otro, la incapacidad de reconocer al otro como sujeto. Morrison afirmaba que Gacy no distinguía realmente entre personas y objetos. Fíjense qué peligroso esto, ¿eh? Para él, la diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto podía ser totalmente irrelevante. Así que bueno, un cuerpo vivo, claro que no le tenía ningún respeto. Y bueno, Gacy se mudó a Iowa entre el año 1962 y 1963. En 1964 inició su vida en pareja y se casó con Marilyn Myers, hija de un importante empresario de la localidad, con quien también se vinculó laboralmente. En ese momento se inició en la práctica homosexual, claramente sin que los demás lo supieran. Adquirió un gusto por humillar a los subordinados y particularmente a los empleados más cercanos que tuvo a su cargo, pues su suegro lo nombró gerente. Este nombramiento también le ayudó a él a poder estar más cerca de los hombres jóvenes, que es lo que él quería. Gacy después, con este cargo que tuvo, bueno, pues estaba más cerca de estos jovencitos y resulta que abusó, sodomizó a un menor y debido a esto fue condenado a prisión por 10 años. Así que esto fue en el año de 1968 y el jovencito que sodomizó se llama Donald Borges, que era uno de sus empleados. Esto terminó con la separación de su esposa y el divorcio de ella 3 años después. Estuvo en la cárcel solo 2 años y algunos meses, ya que su salida se debió a su buen comportamiento. Al salir de prisión, meses después, ya por fin se hizo legalmente el divorcio con su esposa y a la hora, durante el juicio, su primera esposa se mostró asqueada de las actitudes que se reportaron de su esposo y de las pertenencias ocultas que tenía, que era pornografía y prendas íntimas de mujeres. De su condena de 10 años, que fue reducida a 2, como les decía, ya después de esos 2 años y meses, solamente tenía que visitar a su guardia carcelario para que pudiera seguir su condena fuera de prisión. Después, Gacy decidió mudarse a una zona de los suburbios de Chicago para rehacer su vida tanto en lo sentimental como en lo laboral. Allí comenzó algunos contactos y consiguió ir escalando de a poco en diversos trabajos. Cabe aclarar que ahí pues nadie conocía su pasado, no sabían lo que había hecho, no sabían el tipo de conductas que tenía y pues ahí a los ojos de la sociedad era un hombre más que quería abrirse paso en la vida y que quería tener un patrimonio, ¿no? Allí comenzó algunos contactos y consiguió ir escalando de a poco en diversos trabajos. Se sabe que en este punto de su vida volvió a tener contacto con una de sus hermanas. No se sabe cuál de las dos fue, pero una de ellas fue quien apoyó a Gacy y le dijo que se podía quedar ahí con ella para que pudiera
salir adelante poco a poco. Pero tiempo después hay un evento en el que su hermana lo deja de apoyar. Esto se sospecha, se rumora de que fue por alguna conducta de índole sexual fuera de lo común, porque ya sabemos que él tenía este tipo de antecedentes. Y bueno, es así como otra vez se queda sin el apoyo familiar. Gacy declaró que en esa época había fantaseado con los niños de su nuevo barrio e incluso comentó cómo ideó la posibilidad de mantener relaciones sexuales con ellos y las diversas estrategias para conseguirlo. No solamente estaba fantaseando, sino que estaba maquinando en su cabeza ver de qué forma podía llegar a hacerlo. John Gacy comenzó a ingresar con facilidad a nuevos círculos y ocultaba su pasado con un desempeño notable, que de a poco lo situó en lugares de gran reconocimiento. En esta etapa, Gacy ya había comenzado a construir una imagen de éxito y control social que, con el tiempo, facilitó el desarrollo de sus actividades criminales. Durante varios años se le vio en compañía de distintas personas que posteriormente desaparecieron, aunque en ese momento no existían pruebas suficientes para vincularlo formalmente con dichos casos. Esta información se conoció después, más adelante, principalmente a través de entrevistas y evaluaciones psicológicas realizadas tras su detención. Uno de los primeros casos asociados a su actividad fue el de Timothy McCoy, quien fue visto por última vez en compañía de Gacy. Años después, el propio Gacy reconoció este hecho como uno de los inicios de su conducta criminal, situándolo como un punto de partida dentro de su historial. Posteriormente, su comportamiento evolucionó hacia un patrón más definido de selección de víctimas. Un ejemplo es el caso de John Butkovic, quien trabajaba directamente para Gacy. Su desaparición ocurrió tras acudir a la casa de Gacy para reclamar un pago pendiente. Esto refleja cómo comenzó a involucrar a personas en su entorno laboral inmediato, integrándolas en su círculo de confianza antes de desaparecer. En conjunto, estos casos muestran una transición desde encuentros más circunstanciales hacia un patrón más estructurado y planeado, en el que Gacy utilizaba relaciones personales o laborales como medio para acercarse a sus víctimas. Así que bueno, aquí ya vimos que ya había sodomizado a un jovencito porque él ya tenía el poder, él ya era el gerente, se relacionaba con varias personas y tenía varios muchachitos a su cargo que trabajaban para él gracias al primer matrimonio que tuvo y al suegro que bueno pues lo puso en esa posición. Se le empezaron a facilitar las cosas, ¿no? Pero de esos 10 años condenado a cárcel solamente estuvo menos de 3 años, 2 años y meses, que de haber estado al menos 5 años, yo creo que si hubiese detenido su vida delictiva o no hubiera crecido tanto su vida delictiva, ¿no? Digo, es una especulación, no lo podemos saber, pero que de 10 años solamente estuviera 2 años y meses, la realidad es que ahí también, por eso les decía al principio de este capítulo, que es un caso de estudio el de John Wayne Gacy, porque, bueno, se sabe que aunque se comporten bien, hay que hacer estudios psicológicos para ver qué tan fracturada tienen la mente o si han evolucionado, han sanado, se han rehabilitado para saber si tienen la capacidad psicoemocional para poder estar en la sociedad sin hacerle daño a nadie. Pero este no fue el caso, ¿verdad? Y también, como estamos viendo, en esos tiempos era muchísimo más fácil, era más sencillo que cambiara de residencia, que se pasara de un estado a otro allá en Estados Unidos y que nadie supiera nada realmente de él, ¿no? Digamos que hoy día es más difícil, no es imposible, pero hoy día es más difícil con las redes sociales, con la comunicación digital, con la comunicación inmediata. Eso es más difícil. Pero en su momento, cuando él estaba en esa época, bueno, pues era más fácil porque era muy, muy complicado
saber con exactitud quién era la persona. No había internet, no había comunicación digital inmediata para saber exactamente la identificación o quién era esa persona realmente, aunque diera otro nombre, ¿no? Y fíjense, a los 30 años, Gacy se casó en su segundo matrimonio con Carol Hoff, una mujer bastante vulnerable, soltera y con 2 hijas. No dudó en comenzar una nueva vida con quien seguramente le había ofrecido sus cuidados y sostén. O sea, la mujer no dudó en estar con él porque él le ofrecía eso, ¿no? Sostén, le ofrecía sostén y cuidado. Pero el matrimonio se fue desvaneciendo con el tiempo. Claro, era algo de sentido común con esas parafilias y con esa mente fracturada que tenía John Wayne Gacy. Su esposa encontró en varias oportunidades pornografía infantil y homosexual entre las pertenencias de su marido. A esa altura a Gacy no le quitaba el sueño, lo que su mujer pudiera pensar de él. Se consideraba un liberal y no daba demasiadas explicaciones. Uno más de sus aires de arrogancia y poder. Se ubicaba a sí mismo en un pedestal injuzgable. Él era quien mandaba y nadie tenía derecho a meterse. Lo más inquietante del caso de Gacy es su capacidad para llevar una doble vida, como lo hizo mucho tiempo cuando se mudó a Chicago. Ahorita que les diga algo más de su vida, les hago otro comentario. Por un lado, era un ciudadano ejemplar, empresario exitoso, activo en su comunidad, involucrado en la política local y voluntario en hospitales. Incluso se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo. Que bueno, si ven el personaje de Pogo, la verdad que se veía tétrico, o sea, no se veía así como que amigable, como que un payasito acá lindo, tierno, simpático, no, ya se veía ahí sus rasgos psicópatas o sociópatas o los dos, no lo sé, de cómo estructuraba su personaje del payaso Pogo. Y bueno, bajo el nombre del payaso Pogo para entretener a niños enfermos de cáncer. A los 32 años inició un negocio de pintura, decoración y mantenimiento. Según explicó, optó por contratar a hombres jóvenes para reducir costos, pero bueno, los contrataba por lo que ya sabemos. Aunque esa razón fue solo válida al principio. Con el tiempo, esas contrataciones se transformaron en oportunidades para el acecho y, posteriormente, para el homicidio. Durante ese periodo y hasta 1978, sus crímenes de abuso y asesinato se repitieron de manera constante. En una de sus múltiples entrevistas con la policía, Gacy habló sobre el motivo de la elección de sus víctimas. Se refirió a ellas de forma despectiva y con ironía evidente las describió así. No eran más que individuos a quienes consideraba despreciables e inútiles. Más que yo me veía como un hombre de negocios próspero con poco tiempo libre. Mantener encuentros sexuales esporádicos con ellos me resultaba, según mi criterio, menos demandante que sostener una relación seria con una mujer, decía él. En mayo de 1978, con 36 años, Gacy decidió salir a cazar. Y salir a cazar era salir a buscar a jovencitos para abusar de ellos y después quitarles la vida. Mientras recorría la ciudad en su automóvil, se encontró con Jeff Ringgold. Tras ofrecerle llevarlo a bares populares, lo anestesió con cloroformo en el asiento del copiloto. Abusó de él y lo sometió a torturas extremas, aunque finalmente no lo asesinó. Es una de las pocas víctimas que no asesinó. Ringgold fue hallado más tarde, desnudo, cerca de la estatua de Lincoln Park en Chicago. Ringgold posteriormente declaró, cito, "No opuse resistencia a lo que él hacía porque estaba completamente inmovilizado y no tenía alternativa. No me resistí en ningún momento. Creo que eso fue lo que me salvó la vida, porque parecía hacerle perder interés. En cierto modo, desearía que lo ejecutaran. No sé si me entiende.
Creía conocer el horror, pero no imaginaba que alguien pudiera llegar a ser tan cruel, dijo Ringel. El descubrimiento del horror. El caso explotó en 1978, tras la desaparición de un joven llamado Robert Piest. El joven le comentó a su madre que tenía una entrevista para ser trabajador de John Wayne Gacy. En ese punto ya era alguien muy respetado en la zona de Chicago Gacy, así que ya era conocido, y pues el que fueran a una entrevista con él, digamos que ya era un referente a nivel local, ¿no? Esta conversación que tuvo este muchacho con su madre fue la clave para que el monstruo finalmente fuera atrapado. Tras no regresar el chico esa noche, la mamá tuvo que esperar 48 horas para que la policía pudiera aplicar el protocolo de búsqueda. Y su madre pidió inmediatamente que fueran a ver a John Wayne Gacy. Y bueno, la policía accedió a eso porque este muchacho le había dicho que iba a ir con Gacy, y después de eso desapareció. Bueno, Gacy accedió a que se investigara, a que le preguntaran lo que quisieran, y no tenían ningún problema en responder cualquier pregunta de la policía. Pero pues una duda de los oficiales que revisaron en su negocio y la investigación hicieron que la policía quisiera investigar también la casa de John Wayne Gacy. Y bueno, ahí fue el inicio del fin del monstruo, porque resulta que cuando llegaron a su casa y empezaron a investigar, descubrieron uno de los escenarios más macabros de la historia criminal. 28 cuerpos enterrados en el sótano de su casa. Otros fueron encontrados en el río Des Plaines. Y bueno, como ya se mencionó, John Wayne Gacy creció en un entorno hostil, donde rara vez recibió conocimiento y fue objeto de burlas y descalificaciones relacionadas con su identidad. La figura de su padre tuvo una fuerte influencia en su manera de pensar. La falta de afecto dentro de su familia contribuyó a una distorsión en su percepción de la realidad, muy fuera de la realidad, diría yo. Tendía a ver a las personas como objetos, mientras que a sí mismo se concebía como un ciudadano ejemplar y motivo de orgullo social. Pero bueno, esto claramente solamente estaba en la mente de John Wayne Gacy, porque sabemos que la realidad era muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, pero para saber más a fondo de los horrores y qué pasó después de su arresto, no se pierdan la segunda parte de este gran tema, en donde les platicaré el resto de estos hechos horripilantes que hizo en vida John Wayne Gacy, el payaso asesino. Así que, bueno, pues vámonos ya al segundo capítulo, en donde les voy a platicar todos esos hechos, claro, sin entrar en la morbosidad, todos esos hechos que este monstruo hizo en contra de muchísimos jovencitos. Así que bueno, va a estar muy interesante esta segunda parte, y en esta primera pudimos entender, les pude yo platicar el entorno, la infancia, los primeros años de vida, los primeros años de su vida adulta de John Wayne Gacy, y cómo se fue estructurando en la vida dentro de la sociedad él, y cómo se empezó a ver él mismo ya con su mente fracturada, con su mente alterada, disociada, y por ello se fue relacionando de mala forma con la sociedad, haciendo este tipo de atrocidades, este tipo de fechorías, que era atentar en contra de estos jovencitos y después quitarles la vida. Y la gente que estudia estos patrones
estas formas de comportamiento de los asesinos seriales, de los criminales, en algunos de los casos o muchos de los casos hay ciertos rasgos psicoemocionales, como el que presenta John Wayne Gacy, que uno de estos chicos que sí abusó de él, que sí lo torturó de fea forma, pero que al final lo deja vivo, es porque este chico no opone resistencia. Ya deja que le haga lo que sea John Wayne Gacy, y ahí Gacy pierde el interés, porque en su mente enferma, en su monstruosidad, bueno, pues a él le excitaba, a él era un fetiche que opusieran resistencia, porque él tenía el control y él decidía cuándo se terminaba la situación. Al no poner resistencia a este chico, pues le quitó ese poder de sentirse superior, de sentirse magnánimo, de poder decidir en qué momento, porque el muchacho ya había decidido no pelear y que hiciera lo que quisiera John Wayne Gacy. Así que ahí se ve qué tan enfermo, qué tanto era su fetiche de tener el control para poder estar con el yugo y poder hacer lo que él quería con todas sus víctimas, que en este caso no funcionó. Así que bueno, pues ya en el segundo capítulo les estaré platicando más al respecto de las atrocidades que hizo, y estaremos viendo qué pasó poco antes y después de su arresto, para que podamos conocer más de esta historia. Y bueno, como les he dicho en otros capítulos, hay casos que piden no ser contados, pero que necesitan ser entendidos, como este. Y también la otra línea que les digo, que es que hay varios casos que fácilmente superan la ficción, ¿no? Casos de la vida real que fácilmente superan la ficción, y este también es un caso de ellos. Digamos que esos dos líneas, esos dos argumentos que les digo en algunos capítulos, llegan como anillo al dedo a este tema de John Wayne Gacy. Así que bueno, pues deseo que les haya gustado, deseo que que se entretengan la forma en que yo les relato estos temas, y me apoyan dejándome su like, dejándome su suscripción si aún no lo hacen, y dejándome un comentario para que yo me pueda abrir paso en el mundo del YouTube y que se conozca más este contenido. Y también les pido de favor que me apoyen compartiendo los capítulos, este capítulo, con la gente que le gusta el true crime, las investigaciones criminales y este tipo de temas. Así que hasta aquí el capítulo del día de hoy de Detective Misterio, el podcast. Nos vemos en el segundo capítulo de John Wayne Gacy. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les mando un saludo misterioso. Hasta la próxima.